tarde o temprano nos vamos a encontrar en el problema de que necesitamos guardar cosas en nuestro juego. Por ejemplo, he hecho este pequeño código. Tenemos un juego que lo único que hace es crear un body, el cual, ya intentando abstraer un poco, carga una textura y la dibuja cuando se le pida por medio de un sprite batch, ¿vale? No hay nada extraño aquí. Lo importante es el drop, que lo va a dibujar en unas coordenadas X, y las cuales almacena también el body, y las cuales se pueden recuperar pues con gets y sets, como tradicionalmente se hace en Java. Esto no tiene nada extraño. El juego en sí tampoco es ninguna cosa rara, lo único que hace es dibujar y que si pulsamos unas teclas que compruebo por polling todavía, actualiza su coordenada, ¿vale? No hay ninguna cosa extraña aquí, yo simplemente lo ejecuto y lo que observo es que tengo un personaje en la pantalla, el cual si uso las teclas de dirección puedo mover. No es nada extraño comparado con lo que hemos visto hasta ahora. La cosa está en cómo conseguimos guardar esos datos. Por ejemplo, yo cada vez que lo ejecute, el juego se va a abrir en esta posición, ¿vale? Veis que va a estar aquí, en la esquina superior izquierda. Si yo lo abro y trapicheo con él, me lo llevo aquí abajo y cierro, cuando vuelva a abrir, pues va a ocurrir que mi amiguete va a estar otra vez aquí arriba, ¿vale? ¿Cómo podríamos guardar opciones? Porque cualquier juego tiene que guardar cosas. Si tradicionalmente esto fuera pues un juego que estuviéramos haciendo desde cero nosotros mismos, probablemente utilizaríamos las maravillosas clases que hay en el paquete Java.io, ¿vale? Que aquí hay como decenas de cosas para escribir en archivos. No voy a centrarme en ellas, primero porque no es el momento y segundo porque nunca se me ha dado bastante bien esto. Pero lo importante es que tendríamos que procesar nuestras propias funciones, hacer que guarde, construir las rutinas de guardado. Eso a priori parece que está bastante bien, o sea, es algo que se puede hacer. Simplemente yo creo un archivo en el que ponga pues coordenada X del muñeco y guardo el valor que tenga la X, y coordenada Y, guardo el valor que tenga la Y. Y simplemente al ejecutar el juego, pues miro si el archivo existe, y si existe, en vez de ponerle una posición por defecto, le pongo las coordenadas que yo ya he guardado. Eso es algo que se puede hacer. El problema es que estamos hablando de libgdx. Libgdx es una librería que se supone que va a ejecutar juegos en múltiples plataformas. No sabemos si va a estar ejecutándose en escritorio, si va a estar ejecutándose en un Android, en un navegador web, si va a estar ejecutándose en un iPhone, y cada uno tiene su propia forma de guardar archivos. En nuestro ordenador, como Windows o en Linux, podemos crear archivos en virtualmente cualquier directorio, ¿vale? De nuestro ordenador. El disco duro es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él. El problema está en que no siempre es así. Por ejemplo, en Android o en iOS no podemos guardar en cualquier parte. Por ejemplo, en Android no podemos guardar en la memoria interna porque eso está reservado para cosas del sistema. Tendríamos que guardar en la tarjeta externa, lo cual tendríamos que meterle nuestras propias rutinas de detección, porque si metemos el código tal cual, luego en el ordenador va a crashear porque el ordenador no tendrá el mismo lector de tarjetas que el que tenga el Android. Y lo mismo se puede decir de los navegadores web, donde eso de guardar archivos es algo que queda restringido totalmente a simplemente cookies o a lo mejor un almacenamiento local en navegadores HTML5. De modo que necesitamos varios sistemas para guardar archivos, porque no es lo mismo guardarlo en una plataforma u otra. Eso lo podemos arreglar de dos modos. La primera es construyendo 4 o 5 clases que cada una guarde de una forma u otra, o la segunda es usando preferencias, que es básicamente lo mismo, pero con una solución que ya está hecha. ¿Qué son las preferencias? Las preferencias es un sistema que nos proporciona libgdx para cargar y guardar valores en forma de parecido a una base de datos. Nosotros guardamos valores con un nombre y los podemos recuperar. Cada valor está identificado por una variable y luego se puede recuperar si sabemos esa variable. Es prácticamente como guardar un conjunto de variables en el disco duro o en la tarjeta externa o en la base de datos de nuestro Android o en el almacenamiento local de nuestro navegador o donde quiera que sea. ¿Cómo podemos acceder a las preferencias? Pues simplemente haciendo, bueno, primero voy a construir un objeto de tipo preferencias, ¿vale? Es una interfaz para poder trabajar rápidamente y no tener que estar escribiendo lo pesado que voy a escribir ahora. Y simplemente obtenemos las preferencias usando pues, prefs gdx. Nos vamos a la clase app y usamos el método getPreferences, ¿vale? Con esto podemos obtener unas preferencias. Como veis nos pregunta por un nombre. Eso es porque podemos guardar tantas preferencias como queramos, ¿vale? Por ahora vamos a hacerlo sencillo, aunque dentro de un momento os diré que el nombre debería ser un poco más complejo si no queremos tener problemas luego. Por ejemplo, preferencias, posición, ¿vale? Y con esto yo obtengo un archivo de preferencias denominado preferencias posición.
Posible pregunta ahora, ¿cuándo he creado yo esto? En ningún momento. LeakJS automáticamente se encargará de ver si no existe este archivo de preferencias, pues lo creará, ¿vale? De modo que nosotros con llamar a esto ya lo tenemos todo solucionado, no tenemos nada extraño que hacer, ¿vale? ¿Cómo obtenemos ahora los valores? Pues por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que aquí, cuando yo creo mi body, le doy unas coordenadas en las que se pone por defecto. ¿Vale? De este modo, pues yo le digo 50-50 y entonces el body cuando se crea aparece en el 50-50. Pero si yo le llego a decir 00, pues el body se habría creado en el 00. En realidad no es el 00 porque hay aquí una especie de padding, ¿vale? ¿Cómo obtenemos estos valores? Pues lo que hay que hacer es sustituir este 0 y este 0 por los valores que obtengamos de preferences. Y esto lo podemos hacer, pues primero voy a separar las variables, creo una X, creo una Y. Esto lo hago con Alt mayúsculas y L y lo único que hace es transformar un valor grabado a fuego como este en una variable. Nombre de la variable Y. Bastante útil, la verdad. ¿Vale? Y ahora que tenemos esto, pues simplemente obtengo el valor por defecto o el valor que haya guardado. ¿Cómo? Pues con pref.get tenemos un montón de métodos get que nos permiten obtener valores de todo tipo, tanto enteros como booleanos, como de coma flotante, como largos, como cadenas, ¿vale? Y con esto pues simplemente obtenemos lo que nos haga falta. En concreto las coordenadas son flotantes, no sé por qué me lo ha puesto como int, así que lo que voy a hacer es obtener un flotante, ¿vale? Y como veis hay dos métodos, de hecho todos tienen dos métodos, uno que simplemente pregunta por un key y otro que aparte de preguntar por un key, pregunta por un default value. Con esto explico otra cosa que podéis estar pensando y es ¿y qué hago si yo todavía no he guardado ese archivo y no tengo ningún dato? Pues puedo utilizar el que tiene defValue, que lo que hace es que si no existe esta clave, pues va a generar un valor por defecto. Y es lo que voy a hacer. Cargo un valor que se llama posición X y si no existe ese valor, lo pongo en el 50. Y lo mismo se puede decir de la Y, donde cargo un valor que se llame posición y si no existe lo pongo por defecto a 50. Voy a explicar exactamente en el Paint qué es lo que acabo de hacer. Cuando yo creo un preferences, lo que hago es crear una especie de tabla, ¿vale? Como esta, por ejemplo, que tenga de título pues el nombre que le he puesto. Preferencias, posición, ¿vale? Y en esta tabla va a haber una serie de cosas, ¿vale? Una tabla súper bien hecha, por supuesto. Y va a tener dos campos, nombre y valor, ¿vale? Cuando nosotros hagamos un get, lo que va a hacer es mirar en esta tabla si existe este que le hayamos dicho, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que yo le pido posición X. Pues lo que hará será ver si existe un posición X y si existe devolver el valor que tenga. Si utilizo el segundo método, como se llame esto, lo que hago es decirle que si no existe esta, automáticamente, bueno, no es que la cree, en realidad no la crea, sino que lo que hace es que si detecta que no existe, nos devuelva este valor, ¿vale? Por lo tanto, si la tabla está vacía, pues X e Y van a pasar a valer 50, ¿vale? Y de hecho, como veis, yo esto lo ejecuto y el resultado es que sigue estando en el 50-50 porque no he encontrado nada, ¿vale? Pero con esto pues ya podemos empezar a obtener preferencias. Y de hecho si yo lo ejecuto pues veis que se puede mover hasta que yo lo vuelvo a abrir y ves que sigue estando en el 50-50. Porque a la vez que tengo que cargarlos, tengo que guardarlos cuando ya vaya a cerrar la partida. Para ello tenemos también en pref otros métodos, ¿vale? Que son los que empiezan por put, o put, y simplemente lo que hacen es guardar un valor en la base de datos de las preferencias que le hayamos dicho. Por ejemplo, voy a guardar los valores de la posición que tenga el personaje en el momento de cerrar, de modo que la próxima vez que yo lo abra, pues pueda ejecutarlo desde donde estaba. Simplemente hago put float, porque en mi caso son floats, si no pondría otro tipo, y pongo el nombre que tiene que coincidir, porque es la entrada de la tabla, posición X, y el valor será pues donde esté mi muñeco, ¿no? Buddy.getX, y lo mismo para el valor de la coordenada vertical, buddy.getY. ¿Vale? O sea que en resumen, para explicar lo que vemos hasta ahora, simplemente para guardar archivos, unas preferencias, con get puedo obtener valores, indicar uno por defecto si ese valor no existe, y con put puedo guardarlos en ese registro. Importante, cuando ya hemos terminado de guardar, hay que hacer flush, ¿vale?
¿Por qué se hace esto? Pues porque esto es una forma de obligarle a Java que escriba y que termine de escribir en el archivo. Hay veces que Java no termina de escribir porque lo que hace es, si escribes pocos bytes, se espera que vuelvas a escribir otra cosa para luego escribirlo todo de golpe y no tardar tanto, pero es que hay veces que no nos hace falta y entonces por eso, por seguridad, siempre conviene escribir un flush como medida de garantía de que lo que hayamos puesto se va a guardar. Si no hacemos el flush es posible que no se guarde o que tengamos problemas de consistencia. Y ya está. Yo ahora hago otro intento, lo ejecuto. Como veis sigue estando en el 50-50, pero yo ahora me lo llevo aquí abajo, lo cierro, me crashea el Java, y mágicamente cuando yo lo vuelvo a abrir, pues ya está aquí abajo, que es donde se ha guardado. No sé por qué ha crasheado. No sé por qué ha crasheado, la verdad. No sé si es que me he dejado algún tipo de método que se llame esperar o cerrar o algo por el estilo, pero bueno, lo importante es que ya está hecho. ¿Vale? Miraré porque es, a ver, me asusta. Pregunta extra, que ya no tiene nada que ver con esto. ¿Dónde se guarda esto? Pues como ya he dicho antes, depende mucho del dispositivo en el que estemos usando. Si es Android suele guardar los valores en una especie de base de datos que tiene cada aplicación, entonces crearía una tabla, supongo, no tengo ni idea, pero supongo que hará eso y guardarlo. Si estamos en el navegador, pues utilizará el almacenamiento local, para lo cual necesitamos un navegador que soporte HTML5, como por ejemplo Firefox o Chrome, Internet Explorer no. ¿Vale? Y si estamos en el ordenador, pues lo guardaré en una carpeta de nuestro disco duro, en concreto de nuestra carpeta de usuario. Esto es algo que a lo mejor os va a parecer un poco sucio. Y es que, veis, bueno, en sí mi carpeta es bastante sucia, pero se crea una carpeta en nuestra carpeta personal, que en Windows será CUSA, es la que sea, en Linux será home y nuestro nombre de usuario, ¿vale? Pero se crea aquí una carpeta llamada .press. El punto es porque en Linux se ve oculto, pero aquí todo está lleno de puntos, la verdad. ¿Vale? Y aquí se crea nuestro archivo que hemos visto antes, preferencias, posición. Si yo lo abro, voy a ver qué tengo por aquí, porque aquí tiene Programmer, pues veréis aquí que está todo lo que guarda nuestro programa, ¿vale? Veis aquí nuestras propiedades y tenemos un entry que se llama posición y, otro que se llama posición x, y aquí están las coordenadas, ¿vale? Cuando antes he dicho que había que poner un nombre significativo era por esto, porque solamente hay una carpeta preps. Eso significa que si yo hago otro juego que tenga el mismo archivo de preferencias, pues va a haber problemas, ¿vale? Y a nadie le gustaría que, por ejemplo, un juego cargara los datos de otro juego que no tenga que ver, ¿no? Entonces es importante ponerle un nombre que sea significativo y único. Y bueno, ya está, con esto estaría todo sobre las preferencias y cómo guardar y cargar datos de forma persistente en nuestro juego.